Breve historia de Henry Ainsworth. Vivió entre los años 1569 y 1622. Nacido en Swanton Morley, situado en el condado inglés de Norfolk, en el seno de una familia de pequeños agricultores, Henry Ainsworth completó su educación formal como erudito, primero en el St. John y posteriormente en el Granville and Caius College de Cambridge, de 1586 a 1591. Se afilió al partido puritano en la iglesia, pero finalmente se unió a los separatistas, aquellos congregacionalistas que no esperaban a que la reforma se desarrollara desde adentro. Estos primeros congregacionalistas fueron ridiculizados por todos como brownistas, nombre de su primer representante público llamado Robert Browne, entre los años 1550 y 1633, que se convirtió en sinónimo de extremismo e inestabilidad. La persecución en Inglaterra pronto obligó a los separatistas a refugiarse en los Países Bajos. Ainsworth llegó a Ámsterdam, Países Bajos, alrededor del 1593, donde vivió en la pobreza y el anonimato, trabajando como portero para un librero. Pronto sus brillantes dotes como hebraístas, sus estudios rabínicos le abrieron el camino a una vida mejor. La parte exiliada de la congregación separatista londinense se reagrupó en Ámsterdam bajo el liderazgo de Ainsworth como doctor o maestro de la iglesia. Ainsworth fue el autor total o parcialmente de la Confesión de Fe de la Iglesia emitida en 1596, uno de los primeros credos o plataformas del congregacionalismo. El texto de la Confesión de 1596 se ha impreso con introducción y notas como la Segunda Confesión de la Iglesia de Londres en Ámsterdam, en Wilston Walker. En 1597, Francis Johnson, entre los años 1562 y 1618, se unió a Ainsworth. Se convirtió en el pastor de la iglesia. Ambos discreparon sobre un punto muy debatido de la política congregacionalista, si las decisiones de los funcionarios de la iglesia deberían ser revisadas por la congregación. Tras numerosos esfuerzos de reconciliación, Ainsworth y sus partidarios se retiraron en 1610 para seguir su propio camino como los Ainsworthianos. Durante los siguientes 12 años, Ainsworth se dedicó a la predicación y a la enseñanza, enfrascado en controversias de todo tipo. Mientras continuaba sus estudios, producía una gran cantidad de obras escritas, entre ellos algunos verdaderos monumentos de erudición, incluyendo sus anotaciones. Ainsworth ha sido llamado el defensor más firme y culto de los principios representados por los primeros congregacionalistas. Como tal, fue muy despreciado, pero sus habilidades y logros como erudito eran innegables. Sus reputaciones contrastantes dieron como resultado que muchos como los enciclopedistas hayan creado dos Henry Ainsworth. Uno, el doctor Henry Ainsworth, un erudito comentarista bíblico. El otro, H. Ainsworth, un archihereje, el cabecilla de los separatistas en Ámsterdam. Ainsworth tenía, con razón, reputación de ser auténtico santo y bondadoso. Ainsworth, una de sus muchas contribuciones de la liturgia cristiana fue el Salterio de Ainsworth, su versión métrica de los salmos utilizados por los separatistas en los Países Bajos, llevado a través del mar a la plantación de Plymouth por los padres peregrinos en 1620, 2 años antes de la muerte de Henry Ainsworth. Él fue el líder de la congregación separatista de Ámsterdam. Fue muy polémico. Pertenecía, según los historiadores de Lancashire, a una antigua familia de dicho condado y se suele afirmar que nació en Princeton alrededor de 1560. La fecha real de su nacimiento es 1571. No se sabe con certeza su lugar de nacimiento ni su ascendencia. Según Baines y Adams, sus padres,
Lawrence Ainsworth, quien se casó con Dorothy, hija de Thomas Grimshaw de Clayton. Fue uno de los directores originales de la escuela secundaria de Blackburn, fundada en 1567. Se cree que aquí Henry recibió la primera parte de su educación. Quedó huérfano a los 13 años. Se dice que ingresó a la Universidad de Cambridge, pero su nombre no figura. Dexter ha señalado un pasaje en Royce William que milita contra la suposición de que fuera un graduado. Aquel muy despreciado mientras vivía, decía él, ahora muy honrado, Sir Ainsworth apenas tenía su par entre 1000 académicos y sin embargo apenas puso un pie dentro de los muros de la universidad. Ainsworth fue un claro ejemplo del puritano isabelino, erudito, sincero, serio, inflexible. Se unió a los llamados brownistas, quienes bajo el nombre de independientes desempeñaron posteriormente un papel muy importante en la historia de la Iglesia. Fueron los antecesores de los congregacionalistas y otras iglesias libres de la época. Su distinción esencial residía en la reivindicación de que cada iglesia o congregación debía ser una república religiosa que regulase sus propios asuntos con total independencia del Estado, ya fuera episcopal o presbiteriano. Se dirigió una energía persecución contra estos sectarios. Se dice que su fundador finalmente regresó a la Iglesia de Inglaterra, pero algunos de sus seguidores se exiliaron antes que reconocer el derecho del poder secular a dictar autoridad sobre ellos. Ainsworth, alrededor de 1593, entró al servicio de un librero en Ámsterdam como portero. De este periodo, Roger Williams dice que vivía con 9 peniques a la semana y algunas raíces hervidas. En 1596 se convirtió en maestro de la iglesia de la que Francis Johnson era ministro. Según un relato, Ainsworth llegó de Irlanda a los Países Bajos. Allí se descubrieron y pusieron en práctica sus dotes como hebraísta. Había otros exiliados en la ciudad, y Ainsworth, junto con Francis Johnson, fundó una iglesia independiente. En 1596 fue el autor total o parcialmente de la confesión de fe del pueblo llamado brownista. La tarea de organizar la nueva iglesia no fue fácil, dice. Ámsterdam era una ciudad refugio para los perseguidos y los desamparados, y entre los 300 miembros de la iglesia había algunos que no la consideraban muy respetada. No fueron vistos con buenos ojos ni por los teólogos ni por los magistrados de los Países Bajos. Incluso su solicitud a Francis Junius, entonces profesor de teología en Leiden, tuvo una respuesta tibia, objeto de persecución en su país y de sospecha en el exilio. Agravaron la situación con disensiones internas. Johnson se había casado con una viuda adinerada cuyo atuendo elegante ofendía a algunos feligreses, y entre otros al padre y el hermano del pastor. Dexter ha dado un relato completo de esta extraña controversia en la que Ainsworth parece haber actuado con un espíritu muy conciliador. Una de las objeciones a las damas fue en que su vestimenta llevaba contrariamente a lo que dice la escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, que dice: manténganse alejados de todo lo malo. En concordancia con Deuteronomio capítulo 22 versículo 5, que dice: la mujer no debe ponerse ropa de hombre y un hombre no debe usar ropa de mujer, porque el Señor tu Dios se enoja con el que hace eso. También en 1 Juan capítulo 2 versículo 16 dice: esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. John Robinson, pastor de los padres peregrinos americanos, se retiró a Leiden para escapar de las disputas de los fieles en Ámsterdam, donde otra secesión fue encabezada por John Smith, ex ministro de una iglesia separatista en Lincolnshire, cuyas opiniones arminianas dieron lugar a una
acalorada controversia. La tercera separación en la sociedad de Ámsterdam fue resultado de una controversia entre Johnson y el pastor Ian Ward, el maestro de la iglesia. El principal punto en disputa giraba en torno al ejercicio del poder de la iglesia y el verdadero significado de Mateo capítulo 18, versículo 17, que dice así: y si aquel que no le hace caso informa a la iglesia, y si tampoco quiere hacer caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Ainsworth opinaba que el poder de comunión pertenecía a la congregación en su conjunto y no debía ser ejercido únicamente por los ancianos u oficiales. Tras numerosos esfuerzos de reconciliación por parte de Ainsworth, él y sus amigos finalmente se retiraron en diciembre de 1610 y los burladores pronto pudieron señalar a dos congregaciones, a las que denominaron respectivamente franciscanos brownistas y ainsworthianos baunistas. Posteriormente se presentó una demanda por la posición del edificio original. Esta fue interpuesta, no por Ainsworth ni por su compañía colectivamente, sino por algunos individuos. Se desconoce el veredicto, pero parece haber sido en contra de Johnson, quien se mudó a Emden con sus amigos. Ainsworth fue ministro durante 12 años. Fue una época muy ocupada, porque además de su labor pastoral escribió una extensa serie de obras controvertidas, exegéticas. Muchas de ellas son ahora poco comunes. Henry Ainsworth dejó tras de sí una gran cantidad de manuscritos que parecen haber sido dispersados. Esto se sabe por un pasaje en una de las cartas del doctor John Wharton, en lo que da un testimonio enfático tanto del carácter como de los logros de Henry Ainsworth. Hay otro autor cuyos restos son sumamente dignos de ser recuperados. Me refiero al Sir Ainsworth, cuyas excelentes anotaciones sobre el Pentateuco, etcétera, 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 revelan suficientemente su gran erudición, su minuciosa observación de los modismos propios del texto sagrado, con cada tilde de la cual parece estar tan familiarizado como cualquiera de los masoretes de Tiberíades. El doctor Worthington continuó mencionando obras sobre Oseas, Mateo, las epístolas a los hebreos, que Ainsworth había dejado, pero que debido a una dificultad de precio de derecho de autor entre el hijo de Ainsworth y su sucesor, John Kime, no se habían impreso. El valor de los escritos exegéticos de Ainsworth ha sido atestiguado por Cotton. El tiempo no ha destruido por completo el valor de sus anotaciones, pues han sido útiles para los revisores del Antiguo Testamento. Su carácter era el de un hombre modesto, amable, conciliador, que actuaba con moderación en circunstancias difíciles, reticente a entrar en controversias, pero que sin embargo no se acobardaba cuando el deber lo exigía. Quizás su mayor contribución al inconformismo inglés fue el establecimiento de una tradición de erudición y cultura. Incluso aquellos que despreciaban al sectario admiraban al erudito, cuyos conocimientos en literatura rabínica y oriental, como se entendía entonces, eran pocos en Europa. Esta combinación llevó a Moreri y a otros a suponer que Henry Ainsworth, el anotador, y Henry Ainsworth, el brownista, eran individuos distintos. Dexter ha demostrado que Henry Ainsworth, descrito como ministro de 36 años y originario de Swanton, se casó con Marguerite Hale de Ipswich, viuda de Richard Appleby. El 29 de marzo de 1607 también cita un pasaje de Maggett, sin duda un testigo inescrupuloso y parcial, que declara que Ainsworth fue originalmente miembro de la Iglesia de Inglaterra, como de hecho debió ser. Se separó de ella, luego en Londres se reincorporó a su comunión, pero la abandonó una vez más, estando en Irlanda y en peligro de su escándalo. Al menos nominalmente reanudó su lealtad. Incluso si hubo alguna vacilación en la juventud de Ainsworth,
lo cual no es en absoluto seguro. Sin embargo, durante todo el periodo de su vida pública, desde 1596 hasta su muerte, lo encontramos fiel a la forma despreciada e impopular del cristianismo que había adoptado. Antes de morir, Ainsworth abandonó Ámsterdam durante un tiempo y volvió a Irlanda, pero regresó a su ciudad de exilio donde falleció a finales de 1622 o principios de 1623. Neal ha dado una extraña narración de su muerte que, si bien es demasiado absurda para ser creída, es demasiado circunstancial para ser omitida. Su muerte, dice él, fue repentina y no exenta de sospechas de violencia, porque se cuenta que tras encontrar un diamante de gran valor en las calles de Ámsterdam, lo anunció por escrito, y cuando el propietario, que era judío, fue a reclamarlo, le ofreció cualquier reconocimiento que deseara, pero Ainsworth, aunque pobre, no aceptó nada más que una conferencia con algunos de sus rabinos sobre la profecía del Antiguo Testamento relativo al Mesías, que el otro prometió, pero al no tener suficiente interés para obtenerla, se cree que fue envenenado. La versión de Brock es que la conferencia tuvo lugar y el campeón del cristianismo fue envenenado por sus antagonistas derrotados. Él hizo anotaciones sobre el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, los Salmos de David, el Cantar de los Cantares. Ainsworth realizó su mejor trabajo sobre los salmos, que tradujo al inglés tanto en prosa como en métrica. Su obra ha sido consultada con frecuencia por traductores ingleses del Antiguo Testamento. Ainsworth interpreta el Cantar de los Cantares alegóricamente, considerándolo como un libro que trata de la reconciliación del hombre con Dios y la paz por Jesucristo, con gozo en el Espíritu Santo. Los teólogos estadounidenses y británicos elogiaron las anotaciones de Ainsworth. Philip Dobbrick escribió lo siguiente: Ainsworth sobre el Pentateuco, los Salmos y el Cantar de los Cantares es un buen libro, lleno de valiosos conocimientos judíos, y su traducción es, en muchos lugares, preferible a la nuestra, especialmente la de los Salmos. Las anotaciones de Ainsworth han sido desde hace tiempo un recurso indispensable en la biblioteca de cualquier pastor. Sus comentarios son precisos y su conocimiento de la antigüedad le permite ofrecer perspectivas únicas sobre diversos pasajes. Hasta aquí llegamos. Esto fue el Rincón de las Águilas, en breve historias. Dios los bendiga. Comparta y sea de bendición.